Bienvenidos a nuestro programa Academia Bíblica Radial con nuestros anfitriones, el pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén Sánchez. Ustedes nos pueden escuchar cada miércoles a las 8 p.m. por medio de Lidio Radio o por medio de YouTube y su plataforma de podcast preferida todos los jueves. Estamos contentos y agradecidos por su sintonía. Esperamos que este programa sea de bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén. Muy bien, estimados hermanos, amigos, gracias por estar otra vez aquí con nosotros en su Academia Bíblica Radial. Es una bendición contar, ¿verdad?, con su audiencia. Gracias por ser parte de nosotros. Nos agrada saber que ustedes, ¿verdad?, están al tanto de esta programación. Y bueno, como en cada programa, me acompaña también nuestro hermano Rubén Sánchez. Hermano Rubén, un saludo para la audiencia y gracias por estar contactado con nosotros. Por nada, pastor, para servirles, así que Dios bendiga a toda la amable audiencia y bueno, siempre es un gozo poder compartir estos micrófonos, ¿verdad? Y poder ser de bendición en todo lo que podamos para toda la amable audiencia. Gloria a Dios. Y para continuar con esta programación y con el tema que hemos venido tratando acerca de Dios y reiteramos una vez más, ¿verdad?, que nuestra mente es tan finita que solamente podemos hablar, ¿verdad?, lo que podemos encontrar en las Escrituras y tenemos que entender, ¿verdad?, lo que dice la palabra también, que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, los hijos de los hombres. Así que como humanos que somos, hermano Rubén, no lo sabemos todo, ¿verdad? No somos superhombres, ¿verdad?, con una supermente, sino que somos vasos de barro al servicio del alfarero. Es que no podemos ir más allá de lo que está escrito. Así es. Dios nos prohíbe ir más allá de lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que tenemos en la Biblia es lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. Es lo que necesitamos saber. Entonces, todo lo que es necesario para la salvación, lo que es necesario para la vida, ¿verdad?, plena aquí en la tierra, ¿verdad?, está todo revelado en la palabra, está completo, no se puede añadir, no se puede quitar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos todo. Amén, amén. Vamos a hacer una oración para adentrarnos en el programa del día de hoy, ¿verdad?, agradeciendo a cada uno de los que nos están sintonizando en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Agradecemos, Señor, esta hermosa oportunidad que nos das de poder estar Señor aquí en cabina, Señor, junto con mi hermano Rubén a la distancia, para llevar adelante esta programación de la Academia Bíblica Radial. Esperamos que esta programación sea de bendición para todos y cada uno de los que nos escuchan, nos sintonizan, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que reciban esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Nuestro hermano Rubén mencionaba algo muy importante. No podemos ir más allá de lo que las Escrituras nos enseñan porque sería caer, ¿verdad? Sería caer solamente en teorías, en especulaciones, ¿verdad? Y eso creo yo que no es sano para los creyentes, porque cuando tratamos de ir más allá es cuando caemos en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, ¿verdad? Y también queremos decirle que nunca una visión o una revelación debe estar por encima de lo que dice la palabra del Señor. Toda visión o toda revelación debe de ajustarse a lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos bien, hermano Rubén? Si contradice la palabra, pues no es de Dios, absolutamente. No importa lo grande o famosa que sea la persona a los ojos humanos, pero si contradice la palabra de Dios escrita, entonces no es de Dios ningún tipo de revelación o mensaje que tal persona pueda dar o pretender dar de parte de Dios. Amén. Otra cosa muy importante es, porque estamos en un tiempo, ¿verdad?, donde abundan los profetas y tenemos que tener muy en claro, ¿verdad?, muy en claro. La Biblia nos enseña y nos dice claramente, ¿verdad?, que para que la profecía se cumpla, o sea, tiene que venir de parte de Dios, o para saber más bien que una profecía es de parte de Dios, tiene que cumplirse, ¿verdad? Así es. Si no se cumple, es que no era de parte de Dios y que tal vez el profeta habló simplemente de su propio corazón, ¿verdad? O habló simplemente cosas que escuchó de alguien más. Ahora, pastor, ya que tocas el tema, ¿verdad? Es muy importante lo que acabas de decir,
puesto que hoy en día andan profetas por todos lados. Así es. ¿Verdad? Y es lo que yo he llamado en mi primer libro, que Dios me permitió escribir, profetas de lengua dulce. ¿Por qué? Porque le hablan al pueblo lo que el pueblo quiere oír, a lo que el pueblo le gusta. Pero el profeta de Dios nunca habla lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Dios quiere hablar. Así es. Es decir, lo que Dios le revela verdaderamente al profeta. Pero hoy en día es tremenda las cosas que están ocurriendo. Así es, y eso es simplemente para tener cuidado, ¿verdad? Para que nuestros amables oyentes tengan cuidado, ¿verdad? De no andar buscando, ¿verdad? Profecías aquí y allá. Quiere que Dios le hable, lea su palabra, lea la palabra. Si Dios en el determinado momento le quiere decir algo a usted, aleluya, lo va a hacer de una manera en que usted pueda entenderlo, ¿verdad? Y que usted, y sobre todo, va a ser con el propósito de que usted sea más fiel al Señor, de que sea más reverente a Dios y que cumpla, ¿verdad?, el propósito de Él en su vida. Así es, exactamente así es. Bien, entonces, diciendo esto, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, comenzar el día de hoy. La semana pasada, creo, en la clase terminamos, cuando hablamos acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Terminamos con un vocablo, ¿verdad?, con el que se refiere a Dios como Padre, ¿verdad? Así mismo. Como Padre. Y queremos decir algo, ¿verdad?, en esta hora, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un tiempo, hermano Rubén, y creo que la audiencia no nos dejará mentir. Estamos viviendo un tiempo de un feminismo radical, ¿verdad?, donde tienen problema, ¿verdad?, con hablar de Dios en lenguaje masculino, de tal manera que están abogando, e inclusive en algunos púlpitos se está enseñando, ¿verdad?, de que Dios no es padre, sino que Dios es madre, ¿sí? Y queremos aclarar un poco acerca de eso. ¿Ha escuchado usted algo acerca de esto, hermano Rubén? Sí, pastor, he escuchado eso, y no solamente esa área, hay otra área también, porque ahora hay un sector de la sociedad, ¿verdad?, que no quiere que identificar a Dios ni como padre ni como madre, sino que lo quieren identificar de una manera neutra, totalmente. Así ¿verdad? es. Y esa es la otra área que también, ¿verdad?, está haciéndose popular en este tiempo. Inclusive no sé si ya salió, pero se estaba por sacar, ¿verdad?, una traducción bíblica, o mejor dicho, una falsa traducción bíblica, ¿verdad?, donde se le quita a Dios justamente todo lo que es la masculinidad en la cual Dios se presenta y se revela. Aleluya. No cabe duda que estamos enfrentando, ¿verdad?, un ataque satánico, diabólico, no solamente a nivel de sociedad, sino a nivel de iglesia también, ¿verdad? Así es. A nivel de doctrina, porque están tratando de cambiar. Tantos años, hermano Rubén, desde que se escribió la Biblia, ¿verdad?, que se ha identificado a Dios como un ser masculino, como un padre, y de un tiempo para acá, ¿verdad?, en base a cómo la sociedad va avanzando, ¿verdad?, nos damos cuenta cómo quieren cambiar el lenguaje y quieren, ¿verdad?, hacer un lenguaje más inclusivo, ¿verdad?, para hacer sentir bien a todos los sectores de la sociedad. Pero no podemos ir en contra de lo que la Biblia nos enseña. Y por lo tanto, hoy en esta clase, ¿verdad?, queremos aprovechar unos minutos para hablar acerca de lo que es el feminismo que busca, ¿verdad?, la justicia, ¿verdad?, y que busca la equidad para ese bello sexo que es el sexo de la mujer. Pero hay otra área, ¿verdad?, o otro movimiento, ¿verdad?, que es un movimiento radical feminista. Este es el que está causando el problema al querer cambiar los pronombres, querer cambiar, ¿verdad?, hacer un lenguaje más inclusivo. Entonces tenemos que diferenciar entre estos dos grupos, hermano Rubén. Así mismo es, pastor, así mismo. Ahora, el argumento de ellos, ¿verdad?, el argumento que ellos presentan para querer tratar de justificar lo injustificable, ¿verdad?, es el hecho de que Dios es asexual. Ajá, así es. Ahora, si Dios es asexual, o sea, no es ni masculino ni femenino, ¿verdad?, ni nada, ¿verdad?, entonces si Dios es asexual, dicen ellos, entonces ¿por qué no lo vamos a ponerlo como de una manera feminista? ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cómo se revela Dios en su palabra?
Exacto. Dios se revela en su palabra, por ejemplo, de una manera masculina. Se revela como padre, en este caso. Se revela como Señor, no se revela como señora. Se revela como Señor. No se revela como madre, se revela como padre. Así es. Ahora, ¿quién soy yo o quién es, ¿verdad?, la persona que puede atreverse a querer cambiar lo que Dios estableció? A querer cambiar la manera en que Dios, ¿verdad?, se ha revelado, porque no encaja con la sociedad pluralista y feminista que vivimos. No se puede cambiar lo que Dios estableció. Así es, así es. Muchos de los argumentos, ¿verdad?, de estas personas, ¿verdad?, que tienen más bien una ideología radical, ¿verdad?, y que tiende a lo absurdo, y no entienden claramente que cuando Dios se compara, ¿verdad?, a una mujer, es en el sentido de una comparación solamente, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 42:14, que Dios dice, daré voces como la que está de parto. Pero eso es simplemente una comparación, ¿verdad? Hablando del grito, ¿verdad?, de la mujer en el momento que da luz, pero no quiere decir que Dios sea una mujer, sino simplemente está usando un símil o una metáfora para enseñarnos lo que Dios sufre por el pueblo. Es una comparación ilustrativa para transmitir una verdad espiritual. Lo mismo dijo Jesús: cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas, dice, y no quisiste. Ahora no vamos a decir que Jesús era una gallina. Claro que no. Claro que no. Que Jesús no es una gallina, sino que toma, ¿verdad?, la ilustración de la gallina en su actitud con los polluelos, como los cobija debajo de sus alas, para hablar y poder transmitir, ¿verdad?, la verdad espiritual, que es la protección, ¿verdad?, que Dios ejerce frente a sus criaturas. Ahora, según la hermenéutica, nosotros debemos de entender que en algunas ocasiones la Biblia nos habla en sentido figurado, y tenemos nosotros que aprender, ¿verdad?, con la ayuda de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad?, a saber cuando Dios está hablando o cuando la Biblia nos está hablando en sentido literal y cuando está usando solamente una comparación, lo que es una metáfora o un símil, ¿verdad?, que es una comparación acerca de Dios. Porque cuando no usamos correctamente la hermenéutica es cuando nos confundimos, ¿verdad?, con el lenguaje. Y el problema es que nos confundimos nosotros y confundimos también a los que nos escuchan. Así es. Justamente hubo un caso, por ejemplo, en mi país, en Uruguay, donde un hermano leyó, ¿verdad?, en Primera de Juan, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Y él pensó, dice, ¿cómo anduvo Jesús? Anduvo con una túnica blanca, se montó en un pollino de asno y empezó a conseguir un pollino de asno, andaba montado en un pollino de asno, ¿verdad? Y no es eso lo que la Escritura está diciendo ahí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, que se refiere a la conducta, ¿verdad?, y el carácter que uno tiene que tener como cristiano. Así es, exactamente. Ahora, los términos, ¿verdad?, en los que Dios se da a conocer, ¿verdad?, a nosotros, nuestro hermano Rubén lo mencionaba hace un momento. Él se nos revela a nosotros como rey, ¿sí?, como padre, como marido, ¿verdad?, como maestro y sobre todo, ¿verdad?, como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso está causando mucho problema entre los feministas radicales, de tal manera que aún hay iglesias ya, ¿verdad?, iglesias obviamente de personas, ¿verdad?, feministas, de personas que comparten, ¿verdad?, el movimiento LGBT y están inclusive enseñando cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es importante un estudio cuidadoso de la Escritura, ¿verdad? Así es. Pero no solamente de la Escritura, sino que utilicemos las herramientas, ¿verdad?, que se nos ha dado, como es la hermenéutica. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la hermenéutica, pastor, es una ciencia, es la ciencia de interpretación de texto, que no se aplica solamente a la Biblia, sino a cualquier texto, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, todos los expertos, abogados y todo, y los gobiernos aplica, ¿verdad?, ciertas cosas de la hermenéutica para la interpretación de los diferentes textos. Y en cuanto a la Biblia, ¿verdad?, es la ciencia de la interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando se descuida,
¿verdad?, la hermenéutica, se descuida, ¿verdad?, las figuras de lenguaje, en los contextos y demás, entonces se cae en falsas interpretaciones, que obviamente que se llega a una falsa doctrina, ¿verdad?, y a contradecir las enseñanzas de las Escrituras. Aleluya. Es la interpretación correcta de los textos bíblicos, ¿verdad? Exactamente, es lo que dijo el apóstol Pablo. Procura como obrero, procura con diligencia como obrero, presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien, ortotomein, que traza sin desvío la palabra de Dios, que la traza rectamente la palabra de Dios. Amén. Ahora, para trazarla rectamente, hay que interpretarla rectamente. Si no se interpreta de una manera correcta, jamás se va a enseñar de una manera correcta las Escrituras. Así es. Pablo Job dice, ¿verdad?, en su libro, ¿verdad?, hablando de teología y cuando habla del tema acerca de Dios y el problema, ¿verdad?, que las feministas y todos los que apoyan el movimiento LGBT tienen, ¿verdad?, con llamar a Dios, ¿verdad?, con un nombre o con un pronombre masculino. Él dice, no podemos presentar a Dios como neutro, pues entonces sería considerado como un ser impersonal. Y así Dios mismo. No es un ser impersonal, Dios es un ser personal, ¿verdad? Así mismo. Como hemos venido hablando. Como hemos venido hablando. Aunque en la Escritura tal vez encontremos, ¿verdad?, metáforas impersonales que hablan de Dios, por ejemplo, como la roca, ¿verdad? Que Dios es nuestra roca, nos dice una de las palabras, nos habla de Dios como fuego, como refugio, como fortaleza, pero es una manera en que Dios se revela a nosotros para que entendamos, ¿verdad?, para que entendamos la forma en que Él tiene cuidado de nosotros y cómo nosotros podemos confiar en Él como una roca, ¿verdad? Una roca es algo que no se mueve, ¿verdad?, que está firme, como un refugio a donde podemos huir o correr en el momento de la tempestad. Así mismo, así como se revela también como una fuerza, no significa que sea impersonal, ¿verdad? Dice que Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, ¿verdad? Y todo eso, como tú acabas de decir, pastor, y es una gran verdad. Son figuras de lenguaje donde Dios se revela a través de esas comparaciones para que el ser humano pueda de una manera simple entender, ¿verdad?, las cualidades y los atributos de Dios, en este caso que es la providencia y el cuidado que Dios ejerce sobre nuestra vida, la protección que Dios ejerce sobre nuestra vida. Sí. Ahora, debemos tomar en cuenta, hermano Rubén, que en cierta manera, ¿verdad? Dije yo hace un momento, ¿verdad?, como lo menciona el escritor Pablo Job, tenemos que diferenciar entre los dos movimientos, el movimiento feminista que busca, ¿verdad?, que la mujer, ¿verdad?, sea tratada como la Escritura nos manda, ¿verdad?, con el mismo respeto que se usa, ¿verdad?, para los varones, aleluya, que buscan el bienestar de la mujer, porque es una verdad. La Biblia nos manda a nosotros, los esposos, a amar a nuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia, a respetarlas, a cuidarlas, ¿verdad?, así como cuidamos nuestro propio cuerpo. Ahora, yo entiendo que por muchos años y por mucho tiempo, ¿verdad?, las mujeres han sufrido discriminación, ¿verdad?, tanto en la sociedad, aún en la iglesia. Y eso puede ser un motivo, ¿verdad?, porque haya un grupo de personas que quisieran, ¿verdad?, que la mujer, ¿verdad?, fuera tratada de una manera más justa y más equitativa. Y por ese lado tienen razón. De lo que estamos en contra es del movimiento radical, ¿verdad?, con una ideología radical que quiere cambiar la historia y que quiere cambiar todas las cosas, inclusive cambiar a Dios. No sé si usted me pueda escuchar o decir algo, hermano Rubén, acerca de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, parece ser que tenemos un poco de problema con la señal ahí. Pero estamos mencionando en esta hora, estimados hermanos, acerca de esta situación que estamos viviendo en este tiempo. Por eso es importante que tanto usted como yo, como todos los creyentes en Cristo, entendamos, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros lo conozcamos cada vez más y más a Él, y por eso se revela en la forma en que se revela hacia nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto,
Nosotros sabemos que Dios no es mujer ni varón. La Escritura nos dice, ¿verdad? La Escritura nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. A ver, hermano Rubén, ¿me escucha ahora? Así es. Perfecto. Amén. Entonces, estoy hablando, ¿verdad?, de que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu y como espíritu que es, ¿verdad? Debemos nosotros de adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nos enseña claramente que Dios no es ni varón ni mujer, ¿verdad? Sino que Dios es espíritu. Pero se revela a nosotros, ¿verdad? En una forma en que lo podamos comprender. Ahora, ¿por qué se revela a nosotros como en forma masculina? Bueno, porque siempre se ha caracterizado, ¿verdad?, como al varón como la autoridad, ¿verdad? Así es. Como la fuerza, como el que sostiene, el que protege, ¿verdad?, a los suyos, ¿sí? O sea que Dios estableció al varón como cabeza, ¿verdad? No porque sea superior, sino en el orden administrativo. Y entonces, por lo tanto, Dios se revela, ¿verdad?, de una manera masculina para que nosotros, los seres humanos, podamos entender a cabalidad el orden que hay en la administración de Dios y por eso es que Dios realmente se revela de esa manera. Entonces se hace comprensible, ¿verdad? Cuando Dios se revela como Padre, por ejemplo, se hace comprensible cuál es la función de Dios, cómo Dios actúa con nosotros para que podamos nosotros comprenderle. Alabado sea Dios. Amén, amén. Y esto, aprovechando este momento, creo que va para todas las personas, ¿verdad?, que nos escuchan. Creo que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad?, va a tratar a la mujer como un vaso más frágil. Y la va a amar, y la va a cuidar, y la va a respetar. Y discúlpenos si decimos esto, pero no creemos que un hombre que se diga que es un siervo de Dios, que es un hijo de Dios, pueda tratar mal a su esposa o pueda tratar mal a una mujer, porque eso no va de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Así es, pastor. Hay que tratarla, que dice, como a vaso frágil, y por lo tanto, ¿verdad? ¿Verdad?, es necesario, ¿verdad?, que haya ese respeto, ¿verdad?, porque ese respeto es la expresión también del verdadero amor que se siente. Amén, amén. Y si nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, ¿verdad?, y la Biblia, el apóstol San Pablo nos dejó claramente escrito la forma y la manera en que nosotros debemos, ¿verdad?, de tratarlas a ellas, porque es triste, ¿verdad?, que aún mucha gente que va a la iglesia se dice cristiano, ¿verdad?, y tal vez hasta predique la palabra, y por qué no decirlo, tal vez hasta ocupe un ministerio de pastor, y hasta golpean a sus mujeres, las tratan mal, y eso es un mal testimonio para el pueblo de Dios y para la sociedad también. Así es, pastor. Lamentablemente, ¿verdad?, suceden muchas cosas, ¿verdad?, que son totalmente incompatibles, ¿verdad?, con lo que es, ¿verdad?, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Amén, amén. Entonces, estimados hermanos, amigos, espero que haya quedado, ¿verdad?, usted claro, ¿verdad?, en lo que estamos hablando. Si Dios se revela a través de nombres masculinos, ¿verdad?, es porque Dios, ¿verdad?, así lo ha determinado en su palabra y no tenemos por qué cambiar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dejado escrito. Y sabemos que en los últimos días, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que habrá espíritus engañadores y que muchos apostatarán de la fe escuchando a esos espíritus engañadores, ¿verdad, hermano Rubén? Y esa es una señal de los últimos tiempos. Exactamente, es una señal de los últimos tiempos donde Satanás está totalmente empeñado en desprestigiar el verdadero evangelio, ¿verdad?, y traer confusión a la sociedad para que la sociedad se retraiga y no acepte a Cristo ni acepte la predicación, ¿verdad?, de la verdad del evangelio, ¿verdad? Es lamentable lo que está sucediendo, pero así son los últimos tiempos. Así son los últimos tiempos, así que usted tal vez va a escuchar, ¿verdad?, en lugares donde hablen de la Madre Diosa, ¿verdad? Inclusive hay un predicador por ahí que enseña que el Espíritu Santo es mujer y todo eso, ese tipo de cosas. Usted escudriñe la Escritura y no se deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, como dice la palabra del Señor. Estimado hermano Rubén, muchas gracias. Estamos concluyendo con esta programación y bueno, esperemos que para la próxima contar con la audiencia, ¿verdad?, para continuar
con estas enseñanzas de la Academia Bíblica Radial. Hermano Rubén, una última palabra. Así es, pastor, muchas gracias a ti también, ¿verdad?, por permitirme compartir estos micrófonos, ¿verdad?, y poder ser de bendición, ¿verdad?, a toda la amable audiencia, ¿verdad?, a través de este programa, la Academia Bíblica Radial. Que Dios te bendiga, pastor, y Dios bendiga a la amable audiencia. Gracias, mi hermano Rubén. Dios bendiga a todos y será hasta la próxima con la ayuda del Señor. Esto ha sido su programa La Academia Bíblica Radial por el pastor Alfredo y nuestro hermano Rubén. Les esperamos la próxima semana a la misma hora para el próximo episodio. Les invitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube o nuestro podcast para que no se pierdan nuestras notificaciones. Bendiciones.